YPK es presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro, ECOP, cultivando lazos de confianza, VIXA, Buró de Información Comercial, detrás de cada persona hay una historia, con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Vistage es una organización que lo que busca es mejorar la calidad de vida de los número uno a través de una dinámica de asesoramiento entre pares. Vistage es una multinacional americana que desembarcó en Paraguay en el 2017. Estamos por cumplir 4 años en Paraguay. Y básicamente el propósito de Vistage es acompañar a los número uno de empresas a tomar mejores decisiones, contribuyendo al crecimiento de estos empresarios en el crecimiento personal y empresarial. Son grupos de empresarios que se reúnen bajo la premisa de que el líder de una empresa, ya sea el emprendedor o el ejecutivo al frente de una empresa, vive en medio de la soledad, ¿verdad? No tiene mucho con quién compartir. Una de las mayores riquezas que existe en Vistage es la diversidad de miradas. Eso es muy importante al momento de abordar un desafío o problema que estamos teniendo en este momento. Entonces, no esperamos que en un mismo grupo o en una misma reunión existan personas que sepan igual o más que nosotros sobre nuestro rubro. Entonces, qué genial sería trabajar con los número unos a partir de esta dinámica de asesorarse unos a otros, de tener una agenda en común que es ayudarse mutuamente a crecer para poder, ojalá así, empezar a tomar mejores decisiones y ojalá así, entonces, mejorar la calidad de vida. Hablamos mucho de sentimientos, que muchas veces nos olvidamos los empresarios que eso es lo primero. Lo que se tratan en las reuniones Vistage son temas 100% confidenciales. Hoy presentamos Vencer la Soledad. Vistage es una organización mundial que reúne a 23.000 líderes empresariales de al menos 22 países. Se concibe a sí misma como una herramienta destinada a dueños de empresas y ejecutivos a tomar mejores decisiones que consecuentemente les redundarán en mayores resultados. Su inicio fue sumamente peculiar, ya que la persona que la creó primero atravesó por el engorroso proceso de quiebra de su emprendimiento. A mediados del siglo pasado, en Wisconsin, en Estados Unidos, había un señor muy exitoso, se llamaba Robert Noyce. Tenía una empresa que básicamente fabricaba motores eléctricos. El 70% de su producción él le vendía a un solo cliente. Este cliente era Sears. Hasta que un día Sears le llama y le dice a Robert, vamos a fabricar nosotros directamente los motores, no vamos a necesitar más los tuyos. Y ese fue el día que lamentablemente Robert no pudo sostener su compañía y tuvo que cerrar. Cuando él decide cerrar la compañía y empieza a pensar a ver cómo se podía reinventar, empieza a ir a foros de negocios, a conferencias, a congresos, a ver qué podía escuchar de nuevo en estos espacios. Y en estos espacios él se empieza a dar cuenta de algo muy curioso. Y era que en los espacios de almuerzo, cuando él compartía este espacio con otras personas y les contaba a estas personas lo que le había ocurrido, que tenía una empresa que lamentablemente tuvo que cerrar, mucha gente le decía, Robert, qué lástima que no nos conocimos antes, porque seguro si yo te conocía antes te hubiese presentado a fulano y capaz que te compraba los motores. O había otro que por ahí le decía, Robert, mira, si nosotros nos hubiésemos conocido antes, yo te hubiese dicho que tener la empresa puesta en un solo cliente al 70% y no era una buena idea ni una buena estrategia. Y así mucha gente le iba diciendo cosas a Robert que a lo mejor si él lo hubiese hecho, su empresa nunca se hubiese cerrado. Ahí es donde Robert se da cuenta y dice, claro, lo que pasa es que este es un problema. Los empresarios no hablamos unos con otros. Y de repente podemos cometer errores en nuestra toma de decisión, en nuestra estrategia, que pueden llevarnos inclusive al cierre de nuestras compañías. Esta va a ser mi próxima idea de negocios,
Voy a empezar a armar grupos de dueños de empresas de número 1 organización que empiezan a hablar unos con otros para que juntos puedan asesorarse, así a su vez puedan ampliar la mirada y tener mejores resultados finalmente. En Paraguay, la organización se estableció hace unos años y felizmente ha logrado una rápida adhesión en comparación a lo sucedido en países de la región. En Paraguay hace 3 años y medio que empezaron los primeros grupos y en Paraguay a nivel mundial fue un impacto muy importante. Pareciera como que el empresariado estaba esperando el desembarco de una actividad como esta. Porque la inscripción de los empresarios fue masiva. O sea, nosotros hemos llegado a 200 miembros en un poco más de 1 año y medio, cuando que en Argentina, por ejemplo, se llegó a 200 en 10 años. El lanzamiento lo hicimos en septiembre del 2017, empezaron a funcionar los primeros grupos. Lo que en aquel momento pensábamos que iba a ser un par de grupos, fueron 5 grupos de entrada. Y bueno, y por supuesto, al ver en muy poco tiempo el impacto que tenía esto en los negocios, en la vida de todos estos empresarios, por supuesto que esto nos animó entonces a buscar seguir con esa inercia de crecimiento que se dio casi sola al comienzo. Y en Paraguay tenemos alrededor de 250 miembros. Obviamente hay gente que entra, gente que sale. El tiempo normal de permanencia en un grupo Vistage anda por un promedio de 5 años, más o menos. Luego se van armando siempre gente que piensa que tiene otra actividad más importante y ingresan nuevos miembros. Así que la utilidad que tiene está a la vista, por eso la gente permanece en los grupos. Yo si tuviese que atribuir una razón principal del por qué se dio esta gran partida de Vistage al comienzo en Paraguay, y probablemente a que en aquel momento el grupo impulsor de Vistage había convocado a un muy buen grupo de personas, por un lado. Y por el otro lado, para que Vistage funcione dentro del modelo Vistage, el modelo Vistage funciona básicamente con coordinadores que van manejando los grupos. Yo creo que el primer equipo de coordinadores que nosotros teníamos también era un equipo muy aspiracional de coordinadores, que de alguna manera lo sigue siendo, porque para nosotros ese es el gran valor de Vistage. Y esto entonces ayudó a que mucha gente pueda confiar originalmente en el modelo. Pero, ¿cómo se lleva a la práctica ese modelo que atrajo el interés de los líderes empresariales? Los grupos Vistage tienen como características principales la ayuda mutua, la confianza y por sobre todo la confidencialidad. A partir de allí se articulan varias estrategias que representan una ventaja comparativa para sus miembros. Vistage tiene un modelo que funciona en grupos de pares que se asesoran entre sí. Básicamente los grupos están conformados por miembros. Los miembros son números 1 de empresas. Estos pueden ser fundadores, socios, gerentes generales. Dentro del mismo grupo, fuera de algunas excepciones, se trabaja en la diversidad de rubros, en la diversidad de edades, en la diversidad de circunstancias. Ojalá hayan empresarios, emprendedores que hayan iniciado su empresa que puedan compartir con profesionales que han estudiado y que son científicos, digamos, del manejo de las empresas, y entonces ese intercambio construye mucho. En un grupo están varios miembros, los miembros no deben ser competidores, existen algunas reglas para conformar los grupos. Por otro lado, tampoco en un mismo grupo pueden haber socios de la misma empresa. Es decir, si estoy yo, no puede haber alguien que forme parte de mi misma empresa en Vistage. Tampoco pueden haber familiares, porque un familiar puede estar afectado, un familiar directo puede estar afectado por una decisión que vos tomes como número 1 de empresa. Y tampoco pueden haber clientes estratégicos de la compañía. El grupo es coordinado por una persona bajo el título de chairman, que es el coordinador del grupo, y que además se reúne con cada integrante del grupo una vez al mes en forma individual, y después está la participación en las reuniones grupales que se hacen una vez al mes y que duran un buen tiempo, o sea, el día entero, digamos, el día laboral completo. Y en esa
En esas reuniones hay un intercambio activo de experiencias, de conocimientos. El chair destina mucho tiempo y experiencia a los miembros Vistage. Por eso que los chairs son remunerados. Los miembros pagan una membresía para formar parte de la organización. Y bueno, el modelo está muy bien enmarcado y establecido. Es un modelo que funciona en más de 22 países de distintas partes del mundo. Estamos en todos los continentes. Si ustedes buscan en redes sociales van a ver, no sé, Vistage Singapur, Vistage Malasia. O sea, no estamos hablando solamente de Argentina, Chile, Perú, México, Brasil. Vistage es una multinacional que está hoy en todos los continentes del mundo. El impacto que yo veo en mi visión sobre los negocios, sobre los proyectos en los que estoy es realmente muy, muy grande. En tener la posibilidad de tener un grupo prácticamente élite de otros dueños de empresas que el único interés común de todos es ayudarnos unos a otros. En este ámbito de los negocios yo personalmente no conozco, porque esto es algo que muy difícilmente uno lo consiga en las universidades, muy difícilmente uno lo consiga inclusive en congresos, en seminarios. Esto únicamente puede ser factible en estos espacios de muchísima confianza, de muchísimos respetos, para poder compartir unos con otros esta experiencia de vida, esta experiencia laboral y bueno, y así por supuesto ir apalancándonos unos a otros en este crecimiento que solamente buscamos crecer, no solamente empresarial, sino personalmente también. Y siga con nosotros que al regresar de la pausa hablamos del desafío que supone derribar la barrera de la desconfianza y abrirse al diálogo, aspecto sin el cual el grupo Vistage no podría lograr su propósito. ¿Cómo lo hacen? Eso se lo contaremos en breve al regresar de la pausa. Sumamos valor, sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente, porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social, mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños, que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de 3 pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. Si bien el concepto de Vistage resulta muy convincente para lograr obtener nuevas herramientas de mejora en la gestión de empresas, no es menos cierto que sacarle el verdadero provecho depende de la decisión de cada uno de los miembros de consolidar el vínculo de confianza. Para ello se han establecido reglas muy claras de relacionamiento.
La más importante es la confidencialidad. Cuando yo conozco Vistach y veo la presentación institucional, me encuentro con un cuadro que hablaba de los 3 pilares de Vistach. El pilar de la confidencialidad, del cuidado mutuo y del compromiso. Cuando yo vi esto, yo dije, ok, ya está, esto no va a funcionar en Paraguay. Porque claro, o sea, está bien, no van a haber competidores, no va a estar ningún familiar ni ningún socio, no van a estar mis proveedores ni mis clientes estratégicos de mi grupo, pero al final todos nos conocemos. Acá entonces yo voy a empezar a hablar y esto va a terminar seguramente en una cuestión muy, muy complicada. Por suerte, muchas veces estas creencias que son limitantes para nosotros, me di cuenta en el muy corto plazo que el nivel de compromiso y de confidencialidad con el que trabajan los grupos es realmente muy, muy fuerte. Las reglas deben estar claras para los miembros que forman parte del grupo. Las reglas deben estar claras para el chair, que es el coordinador del grupo. Y todos como parte del grupo saben el alcance y los límites del rol de cada uno, ¿verdad? Parte del grupo es la confianza y la confidencialidad. Eso es algo no negociable en Vistach. Si de alguna manera eso se llega a incumplir, la persona no puede seguir formando parte de la organización. Se hace un pacto básicamente de grupo, digamos. O sea, al comienzo tarda probablemente unas 2, 3, 4 reuniones para empezar a romper ese espacio de, como yo siempre digo, esto empieza casi como una presentación en la primera reunión de un grupo de empresarios exitosos a empezar a caerse esa imagen de espacio de miembros exitosos para que empiece a emerger una especie de personas que realmente tienen una cantidad de miedos, de problemas, de desafíos, de dilemas que son comunes y muchas veces mucho más comunes de lo que nosotros nos imaginamos los unos con los otros. Lo que esperamos es que los demás miembros, desde sus rubros y desde sus distintas miradas, nos ayuden a ver un desafío que tenemos desde un lugar diferente. Y eso es muy positivo al momento de abordar un desafío, porque muchas veces vemos el problema o el desafío desde nuestro lugar y dejamos de ver otras perspectivas. Entonces, ahí está el gran valor que se genera al momento de abordar estos temas claves. El tema clave es el sello distintivo de Vistach, es como abordar un problema real en tiempo real. Y una vez acatadas las reglas, sobreviene uno de los principales escollos a vencer, el cual es la comunicación sincera. En los grupos Vistach se abordan temas que pueden resultar sumamente personales, pero cuya falta de resolución podría estar impidiendo el avance efectivo del emprendimiento. Romper el hielo y abrirse al diálogo franco es un desafío que sacude las células de nuestra propia cultura. La comunicación, por ejemplo, es un tema fundamental, más todavía en este país en donde los paraguayos no nos caracterizamos precisamente por ser los mejores comunicadores, nos cuesta hasta contar lo que sentimos. Bueno, esta es una oportunidad de practicar ese tipo de cosas y sí, es más, yo te puedo asegurar que cada vez más el mundo de las empresas pasa de los profundos análisis financieros, de marketing, de porciones de mercado, que siguen siendo y que van a ser siempre importantes, pero cada vez incorpora más el aspecto humano. Yo creo que la gran genialidad de Vistach es que tiene una metodología muy clara de cómo hacer las reuniones. Entonces esto no es una reunión básicamente de un grupo de empresarios que se reúne a ver qué surge. No, hay una estructura muy bien pensada que tiene más de 60 años, porque Vistach empezó hace 64 años, para ser exactos, que es una metodología que básicamente divide la reunión en 2 partes. Una primera parte que es una reunión más, podría decirlo yo, como informativa o formativa también, donde lo que va a ocurrir en esta primera parte de la reunión es que generalmente va a venir un expositor a pedido del grupo a hablar de un tema de interés del grupo y a continuación de este espacio del expositor, uno de los miembros del grupo va a presentar su empresa, en qué está, cómo llegó hasta acá, a dónde quiere ir, cómo lo piensa hacer básicamente. Y en la segunda mitad lo que nosotros hacemos es empezamos a tratar temas claves, o casos claves, o dilemas claves, o decisiones claves
que tenemos que tomar en nuestras organizaciones. Los grupos Vistage funcionan a partir de la vulnerabilidad. En los grupos se tratan temas donde mostramos vulnerabilidad para que las recomendaciones o preguntas que nos hacen nuestros demás compañeros de grupos nos ayuden a crecer, nos ayuden a desafiarnos, nos ayuden a de a poco ir siendo mejores y superándonos profesional o personalmente. Si yo tengo un problema de marketing en mi empresa, o tengo un problema de sucesión familiar, o si tengo un problema de mal ambiente laboral, y yo comparto eso con otros 12, 15 colegas empresarios o ejecutivos de empresas que están en la misma situación, es muy probable que esos temas sean afines también a él. A lo mejor él en este momento no está teniendo ese problema, pero o lo va a tener más adelante o es bueno que además él engrose sus conocimientos, y esta es una oportunidad magnífica porque más allá de la capacidad de cada uno de leer, de enterarse de las cosas que pasan, acá son reuniones grupales que tienen que ver con el intercambio permanente y la solidaridad entre los empresarios para gestionar mejor, sobre todo para gestionar mejor. Una persona que propone al grupo, si es el momento de retirarse de la empresa, contratar a un director ejecutivo, ese es un tema básicamente transversal a cualquier industria. Cualquier fundador de organización en algún momento seguramente se plantea esto, o se plantea hacer una sucesión hacia los hijos, cómo hacer esa sucesión, cuándo empezar, cómo tratar, hasta temas que pueden trascender también la empresa. Hay muchos temas que se tratan en Vistage que trascienden totalmente el espacio de la empresa, entran dentro de un ámbito mucho más de inclusive la pareja o la familia o el trato con los hijos. El famoso tema de la transición en la empresa familiar, la contratación de profesionales no familiares. ¿Qué tratos vamos a tener con estos profesionales? ¿Vamos a permitir que ellos estén más calificados que nosotros? ¿Vamos a tener la apertura mental y la capacidad de darnos cuenta que un extraño puede ser más trascendente en la empresa que nosotros mismos, que somos los dueños, entre comillas, a condición de que nos demos cuenta de darle la oportunidad? Porque yo creo que en Paraguay el gran problema que existe todavía es la poquísima oportunidad que tiene un profesional que estudió, que se capacitó, que a lo mejor adquirió experiencia en el extranjero y viene acá, y los puestos más relevantes de una empresa están reservados para los parientes, ¿verdad? Para los hijos fundamentalmente, para la pareja, para los sobrinos. Hasta cosas comiquísimas, como por ejemplo me tocó participar de una reunión que un miembro decía, este es el primer viaje donde mi hija invitó al novio, entonces ¿dónde le hago dormir al novio en las vacaciones, digamos, verdad? Entonces pueden darse temas muy, muy diversos, temas muy, muy profundos, como tener un problema con el hermano, con el padre o con la madre en la organización, o tener un problema con el socio, o qué pasa, o cómo tengo una conversación difícil con un colaborador con el que vengo trabajando hace muchísimos años, pero veo que la relación se fue desgastando y a lo mejor es momento de terminar esa relación. Esas son cosas que muy, muy difícilmente uno puede aprender en otro lugar, más que en la calle, en la vida, y qué genial entonces poder apalancarse de la experiencia de otros para que ojalá así podamos tomar mejores decisiones y no caer en errores que eventualmente otros ya cayeron. De hecho, cuando comenzábamos con este programa acá, pensábamos que sería una dificultad todavía mayor que la que tenemos, que es la apertura, la confianza de los miembros en participar de sus cosas privadas, de sus cosas. Tenemos miedo, entre comillas, de compartir eso. Los grupos que lo logran dan un gran paso. Hay grupos que sí lo logran. Hay amigos de toda la vida que han jugado tenis juntos, que sin embargo hoy están en un grupo de vistas y no conocían nada de la empresa de su mejor amigo. Sin embargo, hoy saben le agregan a la relación de conocimiento familiar y personal que tenían a su conocimiento profesional. Obviamente esto enriquece muchísimo la valorización de la persona. En mi caso, hace más de 20 años que vengo emprendiendo en diferentes rubros. Toda la vida lo he hecho con socios y lo sigo haciendo y lo pienso seguir haciendo. Pero aún así, en el momento de la verdad, la decisión es personal.
Y entonces qué genial poder tener un grupo, como les decía, de muchísima confianza, un espacio seguro para tratar algunos temas muy delicados, para poder compartir esas dudas, esos miedos, esas preocupaciones con otras personas y ojalá así que yo pueda tener una amplitud en la mirada. Yo personalmente siento en mi grupo un espacio que no tenía antes, de un equipo de altísima confianza, de altísimo nivel, que me puedan ayudar a mí a ver cosas que muchas veces a mí me parecen obvias, pero que de repente había una diversidad de miradas dentro de una misma situación. Y siga atento a Yetipecaca. Al regresar de la pausa, hablaremos de cuánto ayudó el Grupo Vistage a sus asociados a sobrellevar la pandemia del coronavirus y cómo se gestionaron durante este tiempo para no interrumpir las reuniones. En breve regresamos. La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de 3 pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. Sumamos valor, sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente, porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social, mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños, que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. La pandemia del coronavirus también puso a prueba las reuniones del Grupo Vistage. Sin embargo, el uso de la tecnología, si bien supuso buscar estrategias de readecuación, también hizo que se multiplicaran las oportunidades de trascender fronteras en busca de un diálogo de calidad. Vistage antes de la pandemia estaba apalancado en un modelo 100% presencial. La pandemia hizo repensar y reformular todo el desarrollo de las reuniones Vistage. Como en todos lados, los miembros tienen y seguimos teniendo mucho temor. Respetamos mucho el contexto actual, creemos que tenemos que ser prudentes nosotros y cada uno en las distintas empresas también. Entonces, bueno, las reuniones Vistage hoy se están desarrollando en formatos virtuales 100%. En muchos casos en reuniones híbridas. Esto significa que algunas personas están presencial con todos los protocolos y otras personas en la misma reunión se encuentran acompañando la reunión en un formato virtual. Esto lo hacemos a través de cámaras 360 que se utilizan en las reuniones y que lo que permite es que las personas que están
siguiendo la reunión de forma virtual, puedan interactuar con las personas que están en formato presencial. Entonces se va haciendo un mix. Y el reclamo masivo de los miembros es que no es la misma cosa. O sea, mantener la concentración por tanto tiempo o no tener el calor humano del amigo, el chiste que nos hace sentir más humanos, penetrar más el uno en el otro, se había perdido. Entonces eso tiene su enorme importancia. Pero sin embargo, en nuestros grupos escuchamos muchas veces esa hermosa canción que yo por lo menos no la conocía antes, que dice resistiré. ¿Habrás escuchado eso? Esa canción vale la pena escuchar porque para mí es el himno de esta pandemia. Nos estamos conectando gracias a esta pandemia, si le podemos decir gracias por algo que nos obligó a empezar a trabajar de manera mucho más digital, mucho más remota, a meternos a tener reuniones a través de plataformas como Zoom, entonces a tener una comunidad muchísimo más conectada que la que estaba antes. Porque claro, antes si yo hubiese querido tener una reunión con un grupo en Argentina o con miembros en Chile o en Perú o en Brasil, era posible únicamente viajando a estos destinos, que es lo que hacía Rubén Mujica al comienzo. Hoy esto es tan sencillo como conectarse a un Zoom y poder participar de una reunión con miembros, pares, dueños de empresas, número uno de otras organizaciones en cualquier parte del mundo y sin ninguna limitación más que la del uso horario eventualmente. Por otro lado, en donde sí las reuniones del grupo Vistage fueron determinantes, fue en el hecho de servir de sostén a aquellos miembros que resintieron la dureza de la caída de las operaciones por la pandemia y que en algunos casos tuvieron que redireccionar sus negocios hacia otro rumbo. A muchos que formamos parte del mundo de Vistas aquí en Paraguay y también en Argentina y en otros países, nos ha servido muchísimo este grupo, esta solidaridad entre nosotros de darnos fuerza, de tener el ejemplo. Nosotros tenemos, particularmente en el grupo donde yo estoy, hay miembros que han pasado de una facturación de $1,5 millones al mes, de unos 18 millones de dólares al año, a cero. Y esto es un impacto terrible. ¿Qué hacemos con ese compañero? ¿Verdad? Y bueno, hasta te diría que en algunos casos, dentro de algunos grupos, se han formado empresas nuevas, dándole oportunidad de buscar alguna alternativa mejor. Eso forma parte de la solidaridad que nace en estos grupos. En Vistage en los últimos meses se han desarrollado reuniones extras. Los chairs han acompañado a estos miembros de industrias afectadas muchísimo, dando apoyo, haciendo investigaciones, conectando con personas que podrían ayudarlas o ser útiles en este momento. Cada uno y cada empresario está en una situación particular dependiendo del rubro. Lo que sí hemos organizado también con Vistage son algunas mesas sectoriales el año pasado, donde básicamente se armaban mesas y reuniones por rubros y de estas reuniones participaban miembros de distintos países. Entonces se armaba una mesa sectorial de turismo, participaban miembros de Paraguay, Argentina y otros países de Latinoamérica para hablar de la problemática que estaban teniendo todos estos miembros en sus empresas. Si uno no tiene la actitud para superar esto, si uno no ve que después de esta desgracia, yo pensaba cuando era chico, qué lindo es vivir en un ambiente donde no hay guerra. Pues, papá fue excombatiente de la guerra del Chaco y nosotros hacía apenas 50 años veníamos saliendo de otra guerra prácticamente de matanza total de nuestra gente joven y varonil. Pero hoy estamos como si fuera en una guerra, o sea, hoy estamos en una guerra, hoy muere gente querida, gente cercana. Yo no me imaginé jamás que podríamos estar en esto. Entonces, ¿cómo se enfrenta esto? Con actitud, con actitud. Resistiremos, porque no hay otra manera. Si uno considera que es una injusticia divina, ¿y qué? Y a propósito de la actitud, una última encuesta sobre el índice de confianza empresarial desarrollada por el grupo Vistage revela que sus asociados poseen una mirada positiva respecto a la recuperación económica del país. De hecho, el 65% espera que su facturación aumente en los próximos 12 meses, 58% espera un aumento de la rentabilidad de su empresa y 31% incrementaría su inversión en activos fijos, entre otros indicadores. Trimestralmente en Vistage desarrollamos un índice de confianza empresarial
con el objetivo de medir la confianza y las proyecciones que tienen los miembros Vistage sobre la economía del país. Hace poco lanzamos el informe del primer trimestre. Esta encuesta fue completada por miembros Vistage de Paraguay. Y un resumen de lo que pudimos ver en los resultados es que los miembros esperan que la economía paraguaya mejore en los próximos 12 meses. No obstante, no vemos mucha apertura a realizar grandes inversiones en este momento. Hay optimismo respecto a lo que se espera en la economía paraguaya, pero no hay mucha disponibilidad de invertir en activos fijos y otras cuestiones en este momento, según los resultados que pudimos observar en el índice de confianza del primer trimestre que fue elaborado por los miembros Vistage. Esto fue Vistage Vencer la Soledad. Siga con nosotros que al regresar de la pausa, nuestros consultores extraen los principales nutrientes de este capítulo. Ya volvemos. La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de 3 pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. Sumamos valor, sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente, porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social, mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños, que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. Último bloque de este episodio de YTPK, un episodio bastante apasionante porque finalmente estamos hablando de algo de lo que veníamos hablando en capítulos anteriores cuando hablábamos de comunicación, hablábamos de confianza, conceptos sustanciales para entender la dinámica de lo que es el grupo Vistage y esto de pertenecer a un círculo virtuoso que te permite sobrellevar situaciones de conflicto y encontrar esos nutrientes que nosotros también buscamos, ¿verdad? Normalmente en YTPK y lo encontramos. Bueno, básicamente de eso se trata lo que estábamos escuchando, de lo que hace Vistage en Paraguay, logrando resultados interesantes en un corto tiempo, si es que lo comparamos a la experiencia de países vecinos, como el caso de la Argentina. Y allí ya hablo con Sebastián Cacaso, con Oscar Toledo, que son especialistas en la materia. Y quisiera, Oscar, preguntarte también en tu función como director de una empresa que tiene que lidiar con esa situación ambivalente de cuidar el negocio, pero también sobrellevar cuestiones que tienen que ver con el ser humano, la persona, de cuán importante termina siendo pertenecer a grupos como estos. Realmente, de vuelta en este programa, haciendo honor a nuestro nombre, Roberto, un YTPK, ¿verdad? Y encontrar algo que de las opiniones y de lo que estamos recibiendo de los número uno y los número uno
que se sientan solos, ¿verdad? Y eso me llamó la atención, porque en verdad muchas veces sucede esto, ¿verdad? Algunas veces cuando tenemos que orientarle a otras personas, ¿verdad? Y siempre solemos decir quién nos orientan a nosotros, ¿verdad? O cómo nos juntamos en esa soledad cuando hay que tomar una decisión y sabes que esa decisión no sabes si fue la mejor, si realmente es la acertada y si uno está recibiendo realmente lo que tiene que recibir a partir de ese momento en que tiene que tomar esa decisión. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo algo que bien disruptivo, rompe muchos esquemas. Ellos mismos decían, ¿será que este esquema va a funcionar en Paraguay? Por unos esquemas, fundamentalmente el tema de confidencialidad, un tema de compromiso, ¿verdad? Que tiene que existir, pero por sobre todas las cosas el hecho de compartir aquellos aspectos que algunas veces nos cuesta compartir dentro de nuestras propias oficinas, incluso con nuestros propios colaboradores, cuando esas decisiones incluso, como nos decían también, incluso afectan a nuestro desarrollo en nuestra familia o en las diferentes esferas donde básicamente nos relacionamos. Entonces, Vistage, hoy un poco ese foro, ¿verdad? Donde que si se genera esa sinergia que el espíritu Vistage, yo creo que hay un montón de empresarios o un montón de directores como nosotros que podemos realmente nutrirnos de experiencias, de mejores experiencias o factores fundamentales que podemos, seguramente no lo vemos hoy nosotros, pero con una visión holística de otras personas que ya pasaron o están pasando, realmente nos pueden ayudar a gestionar mejor, que creo que es el espíritu. Sin dudas, y ahí, Sebas, yo creo que esto calza perfectamente con lo que normalmente vos aportás al programa YTPK, y qué bueno el hecho de tener alguien con quien compartir, porque me imagino, y Oscar es nuestro modelo nuevamente en este programa, de la dificultad que muchas veces tiene un director o un gerente general o un empresario de encontrar un interlocutor válido, porque siendo el líder de la organización no le puede contar todas sus fragilidades y debilidades a quien está debajo de la cadena, y quizás no tenga tampoco la apertura como para ir a revelarlo todo a quien esté por encima de la estructura. Así que esto permite también liberarse un poco, supongo, Sebas. Sí, totalmente. El tema es cómo generamos los espacios y los contextos. Yo estoy hace un mes ya colaborando con Vistage en un rol de BPC, que es Best Practice Chair, que soy el chair de los chair, ¿no? Y ayudo a los números 1 a que puedan también lidiar con sus grupos y dentro de lo que les pasa. Y eventualmente el espacio que se genera en Vistage es un espacio de muchísima confianza. Sí, sin esta confianza difícilmente se pueda generar el intercambio necesario para empezar, primero, a ayudar a alguien a tomar mejores decisiones. Pero para que alguien pueda tomar mejores decisiones tiene que plantear cuál es el escenario. Y si no hay la confianza necesaria para plantearlo, esa persona no va a poder tomar ninguna mejor decisión porque los demás no le van a poder ayudar mostrándole su mirada. Lo otro que mencionabas, esto de superar el aislamiento, la soledad del número 1, también necesitamos recostarnos en alguien más, porque muchas veces el líder cuida a la gente, ¿sí?, de las organizaciones, pero la pregunta siempre es quién cuida al líder. Y a veces al líder no lo cuida nadie, ¿no? Y cuando alguien está mal, está cansado, está atravesando quizás por una crisis personal o una crisis de la empresa, esa persona que no está bien emocionalmente va a empezar a pensar mal porque no va a estar totalmente preparado o enfocado para hacerlo y va a terminar haciendo mal y equivocándose. En cambio, cuando se genera un espacio como Vistage, yo creo que este acompañamiento de pares, que son otros números 1, de miradas diferentes, le aportan a que esta persona pueda generar cierto bienestar que va a hacer que piense mejor, porque va a tener más ideas, va a tener quizás opiniones de otros sectores y que en definitiva lo van a llevar a terminar haciendo mejor. Y aquí en Paraguay yo creo que es un caso de éxito de Vistage a nivel mundial. Hay más de 250 empresas ya involucradas y que realmente le están sacando mucho provecho al espacio, ¿no? Y es clave eso que decías, ¿verdad? El poder tener confianza, un diálogo sincero. Compartíamos incluso en las jornadas de grabación con nuestros entrevistados del grupo Vistage algunas reflexiones que nacen de algunos libros, como el caso de este escritor canadiense que también es un consultor, colega de ustedes, que se llama Adam Kahane, que escribió un libro que se llama Cómo resolver problemas complejos. Y en uno de sus apartados él decía que nunca se va a poder encontrar una solución a un conflicto si es que el diálogo no es franco.
Cuando se habla políticamente correcto, lo que se evita es el conflicto. Y a veces de ese conflicto nace el proceso para poder dar o encontrar una respuesta satisfactoria a un problema que adquiere otra dimensión cuando el diálogo es franco. Y nos reconocían los líderes de la organización Vistage que probablemente ese es uno de los grandes desafíos que se tiene y que es natural en todo proceso humano. El dar ese paso de apertura, el confesar mi debilidad, a todos nos cuesta. Y ahí vuelvo de vuelta contigo, Oscar, para reflexionar al respecto. Cuán importante es poder tener ese interlocutor que te ayude a ver desde otra dimensión aquello que por más de que tengas una formación académica o alta experiencia, quizás desde el punto de vista de la afectación emocional no lo estés viendo en su justa medida. Y yo quiero partir un poco de lo que hacemos en consultoría cuando arrancamos y decimos, tengo que hacer un diagnóstico, ¿verdad? Y generalmente cuando queremos mejorar nuestra gestión o queremos mejorar la gestión de la empresa, no empezamos, qué sé yo, directamente yéndonos al objeto de la consultoría, ¿verdad? Sino lo que primero hacemos un poco es juntarnos, ¿verdad? Escuchar, le escuchamos a ese dueño de empresa, ¿verdad? Y de ahí rescatamos haciendo un poco el diagnóstico que estoy diciendo, ¿verdad? Como para empezar a ver qué receta puedo dar. Y yo creo que un poco se da un poco lo que Vistage nos mostró, ¿verdad? En este foro, ¿verdad? En donde cada uno, entiendo que con temas y con agendas bien definidas, con protocolos bien definidos, se expone a aquello que hoy necesito mejorar o aquello que yo creo que hice bien, cómo le puede ayudar a los demás a mejorar básicamente su gestión. Y ese hecho que alguien nos escuche, ¿verdad? O escuchar de alguien su experiencia, es como que realmente nos da la oportunidad para mejorar aquello que estamos haciendo, pero al mismo tiempo también retroalimentar, a dar nuestro pequeño granito de arena a aquella persona que lo que estamos haciendo puede servir al otro como un argumento válido como para mejorar lo que él está tratando de hacer. Y qué interesante eso, Sebas, porque digamos que en la dinámica de ese proceso de comunicación, quizá yo cuando estoy haciendo la proposición me estoy poniendo muy del lado de aquel que necesita esa comunicación. Pero también está el otro de que tiene mucha riqueza en el dar y hoy tiene la oportunidad de hacerle llegar esa experiencia a alguien en tiempo oportuno. Me imagino que eso también es gratificante y termina redituando en beneficio de la dinámica que se genera en un espacio como este. Mira, en un libro que mencionaste antes, que es El banquete de Platón, ¿no? Que se habla de la mayéutica como proceso para encontrar la verdad a través de ciertas preguntas que están detrás de las personas. Y el modelo Vistage plantea la pregunta dentro de un eje central, ¿no? El corazón del modelo es el tratamiento de los temas clave. Pero a veces es como más interesante cuáles son las preguntas que surgen de los demás para que esta persona pueda ya ampliar la mirada y después recibir las recomendaciones a partir de encontrar un tratamiento más profundo de lo que cada uno trae. Y la verdad es que es maravilloso el proceso en sí, porque a veces uno está con este tema y no lo conversa con nadie, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de números uno, que tenemos que tomar decisiones y a veces decisiones difíciles para dónde tenemos que apuntar el negocio, de si hago esta inversión o no la hago, si tengo que contratar un gerente general. Y en el caso de Paraguay, muchas empresas familiares, ¿no? de conflictos familiares dentro de la organización. Y son problemas que la persona los va rumiando constantemente, pero no tiene con quién conversarla. Yo hice el entrenamiento de Chairs hace poco y pidieron que cada uno traiga un tema desafiante y yo llevé un tema muy mío y muy particular de mi familia y fue maravilloso cómo la receptividad y cómo lo pudimos trabajar, ¿no? Y cuando le conté a mi señora me dice, ¿por qué llevaste ese tema ahí? ¿Sí? Y porque no tengo con quién más charlarlo, ¿sí? Porque es algo muy personal, no puedo hablar con mis amigos, lo hablo con mi señora y nada más. Pero ahí realmente encontré cuál es la potencia del modelo, ¿no? Este espacio para dejar el aislamiento que tenemos a veces y poder compartirlo en un grupo que desinteresadamente nos va a dar su mirada, sus preguntas y sus aportes en eso. Y allí se construye ese lazo de confianza que es también el capital principal que tiene esta organización. Oscar, dejadnos un mensaje final que recogiste de la visita a Vistage. Compromiso, me encantó esa palabra.
¿verdad? Yo creo que toda organización que pone como principal valor el compromiso es una organización que depara no solamente sea de corto plazo, ¿verdad? Sino sea de muy largo plazo. Y ojalá Dios permita que Vistage vaya creciendo, ¿verdad? Y los número uno encuentren en Vistage, lógicamente, ese gran valor agregado que todos vienen a buscar. Sebas, yo rescato lo que empezamos a hablar, la confianza, ¿no? Y cuando se generan estos tipos de lazos, y un poco lo que mencionaba, ¿no? El gran riesgo de que se rompa la confidencialidad, pues nos conocemos todos, pero el gran riesgo de romper la confidencialidad es salir del grupo. Y cuando se arman estos lazos de confianza, nadie quiere salir del grupo, ¿sí? Y este es lo que genera la magia y el impacto de los grupos vistos. Y yo me llevo la satisfacción de haber encontrado nuevamente, haciendo el YTPK que nos propusimos desde que empezamos esta iniciativa, a encontrar un nuevo nutriente que suma mucho valor a nuestra propuesta de YTPK, porque estos conceptos son los pilares sobre los cuales visitamos cada una de las organizaciones: compromiso, confianza, comunicación, empatía. Son valores que transmitimos en cada visita que hacemos, y hoy de vuelta es la propuesta que les entregamos a ustedes. Así que sigan atentos a YTPK. Nos reencontraremos el próximo fin de semana, si Dios permite. YTPK fue presentado por Unicob, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro. ECOP, cultivando lazos de confianza. VIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. Con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO, Auditores y Consultores, y Capital Humano. Construimos vínculos.